Buenas tardes, Julián. Primero, gracias por esas lecturas de la Maitreya, de Restrepo, de Segato, porque pues vamos a tratar de construir, analizar a la luz de la Maitreya. La instrucción era ese libro denominado El Derecho como Conjuro, escoger un capítulo. Nosotros seleccionamos el que se denomina la Constitución y los movimientos sociales. Hay una emergencia de reivindicación de derechos sociales a partir del 91. Vamos a concatenar esto con una propuesta teórica y metodológica de Restrepo, justamente de Segato, unos aspectos identitarios de la acción colectiva lideradas por Mesuno Soereje. Básicamente, la acción colectiva es Mesuno Soereje. Hábleme sobre el nosotros, sobre Mesunos ONG, Julián. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos el nosotros? Siento que tiene que ver mucho con el tema de la identidad, ¿no? Ajá. Siguiendo un poquito a Restrepo, al estudiar las identidades dentro de Mesuno Soereje, siento que eso implica que reconocer que no existe una sola identidad, ¿sí?, homogénea, sino que la organización está conformada por personas con múltiples trayectorias, experiencias y formas de relacionarse con el territorio. O sea, hay ambientalistas, comunicadores, educadores, artistas, abogados, líderes comunitarios, jóvenes, profesionales que provienen de distintos campos. Perdóneme, Julián, nosotros en una entrevista anterior nos enfocamos un poco mucho en el nosotros, con una redundancia, pero digamos en términos de identidad también se necesita un otro. El otro. Pues ese otro, y de acuerdo, digamos, a esas lecturas tan bonitas que nos arrojó por lo menos una visión diferente, ¿no? A mí siento que ese otro no surge como una oposición, o sea, Mesuno Soereje no surge como una oposición a personas específicas, ¿sí?, a instituciones o sectores determinados, ¿no? Siento que surge más como a ciertas dinámicas y formas de relacionarnos con el territorio que históricamente han contribuido a su deterioro ambiental, social y cultural. Siento que ese otro podría entenderse como una visión fragmentada del desarrollo que concibe la naturaleza única y exclusivamente como un recurso económico, ¿no? Que separa a las personas de los ecosistemas y que reduce la participación ciudadana a un papel secundario en las decisiones sobre el territorio, ¿sí? Siento que también surge frente a la indiferencia colectiva, ¿sí? La pérdida de sentido de pertenencia, la desconexión con la historia local, con las tradiciones, la idea de pronto de que los problemas ambientales deben ser resueltos única y exclusivamente por las instituciones, ¿no? Y siento que en ese orden de ideas uno de los personajes que nosotros creamos que representa mejor, ¿no?, que personifica mejor esa desconexión humana de la naturaleza y de la sociedad es precisamente Dr. Ancio Gamonales, que por ahí apareció en el primer video. Y ese personaje precisamente también ha sido como una catarsis personal para mí, porque me ha ayudado a gritarle al mundo todo lo que está mal sin morir en el intento, creo yo. O sea, no sé, o sea, trayendo un poquito aquí el término, lo de Rita Segato, ¿cierto? Sí. Podríamos decir que Mesuno Soereje busca que las respuestas a los desafíos del territorio surjan desde las experiencias, desde los saberes, las historias locales y evitando que las comunidades sean simplemente receptoras de modelos externos, ¿no?, o de soluciones estandarizadas que muchas veces desconocen las particularidades del territorio.
Julián, pues yo conozco ahí un poco, pues sobre todo a través de las redes sociales, em, la, la organización, digamos, Mesunos ORG, Ujú. que nace en 2020, ¿sí? En términos de identidad, su merced me comentaba la vez pasada que comenzaron con la Asociación de Amigos de la Carbonera. Sí, Ambiental La Carbonera. ¿Se ha transformado la identidad? Pues sí, la identidad, digamos que muta, ¿de acuerdo? Siento que eso va mutando, precisamente porque no es que venga de, por decirlo así, de una identidad, no sé, estandarizada, ¿de acuerdo? Cuadriculada, sino que se va moldando poco a poco a través del día a día, ¿sí? Del día a día de las personas, de las acciones, del día a día de cada uno de los procesos en los que nos vemos inmersos. O sea, esa identidad se va construyendo y deconstruyendo constantemente. Sí, siento que hace parte, digamos, como de la evolución natural de las organizaciones. Eh, Leía yo un poco, siguiendo a Castel, el tema de las emociones, digamos, Mesunos pues recoge como cierto tema de indignación frente a la contaminación del Parque Lago de Marsella, una esperanza de la comunidad y del barrio Marsella 2. ¿Cuáles emociones, digamos, son como las más importantes en términos de Castel para movilizar a las personas, los integrantes de Mesunos y otros actores? Bueno, recordemos que Mesunos ORG como colectivo nació en 2020 durante la pandemia, ¿de acuerdo? Y que fue precisamente un colectivo de organizaciones de base social que al final, digamos, tomamos la personería jurídica de la Asociación Ambiental La Carbonera, que era miembro de Mesunos ORG. En ese momento, yo siento que las emociones siempre han ido como fluctuando, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, 2020, había miedo, digamos que una de las emociones, digamos, predominantes en ese momento era el miedo, y sobre todo miedo a lo que estábamos haciendo con los ecosistemas, ¿sí? En lo que los seres humanos nos habíamos convertido para el ecosistema. Entonces, digamos que el miedo fue, digamos, un motor inicial, ¿sí? Pero luego se fue transformando en esperanza, digamos, en el sentido de que empezamos a ver cómo las personas, precisamente por la misma inercia de la pandemia, se empezaron a relacionar de forma diferente con la naturaleza, y entonces empezamos a ver esperanza. Entonces ya la emoción ya había cambiado un poquito más, ¿no? Se había vuelto un poquito más positiva. Luego, cuando nos empezamos a enfrentar, digamos, a las decisiones burocráticas de la administración y de algunos gobernantes, entonces la emoción cambió a indignación, de acuerdo, a ira, a frustración. Siento que hemos transitado muchas emociones, o sea, en ese orden de ideas la organización está viva, ¿sí? Y es profundamente humana. Julián, ¿cuál fue la motivación, digamos, en términos de la Maitre? Vuelvo y le reitero, muchísimas gracias por las lecturas, que a pesar de la presión de la globalización, donde digamos, hay unos criterios económicos que subordinan los criterios ambientales, ¿sí? Pues háblenme un poco de eso. Bueno, la principal motivación siento que fue la preocupación por el deterioro ambiental y social que comenzamos a detectar en nuestro territorio, ¿sí? Aunque es verdad que, tú lo mencionas ahorita, que existen infinidad de normas, planes, instrumentos de gestión ambiental, tanto internacionales como nacionales, ¿sí? Empezando por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Constitución del 91, la Ley 99 del 93, los planes de ordenamiento territorial y todos esos procesos y sistemas comunitarios o interinstitucionales de educación ambiental, que incluso Mesunos ORG hace parte del CIDEA. Pero desafortunadamente muchas veces encontramos una distancia enorme, ¿sí? Entre lo que está escrito y lo que ocurre en los territorios, ¿sí? En ese orden de ideas,
sentimos que la burocracia termina opacando la realidad y las comunidades no terminan de hablar el mismo idioma que la institucionalidad, ¿no? Entonces pues obviamente pues, empezamos a ver afectaciones en ecosistemas estratégicos como la Quebrada La Carbonera y Lagos de Marsella, pero pues lo que te decía, lo peor fue la pérdida progresiva del sentido de pertenencia, ¿sí? Hacia esos espacios. Ahí Julián, digamos que se disuelve ante la emergencia digamos, el tema de la organización ambiental de la Carbonera. Entiendo que se disuelve un poco. ¿Cómo enlaza esto con esa lectura que hacíamos con Restrepo, 2012? Bueno, no sé, creo que Restrepo ahí concibe que la identidad en términos de resistencia y empoderamiento, pues a decir verdad, como plantea Castells, no solo la organización que se conformó en el 2018, ¿sí? Que apunta a partir de la indignación y miedo y esperanza, estaba en proceso de movilización. Identifiqué que había, pues obviamente había más ambientalistas, incluso funcionarios y otros liderazgos que querían incidir en el territorio, pero que pues desafortunadamente había dispersión de propósitos, una debilidad significativa en términos administrativos también. Sí. ¿Sí? Y digamos que había en la organización de la asociación, digamos, de la Carbonera, de la asociación de la Carbonera, también había una disputa política alimentada por diferencias en cuanto a la visión, ¿no? Y de algunos actores locales de la sociedad. O sea, había también mucha competencia, ¿no? Entonces, sí, ahí fue cuando nace más o menos No Soberanía en el 2020, ¿no? Ya nos separamos de esos discursos ecológicos globales, estandarizados, pero también, no sé, ahí siento que entra un poquito lo que plantea Rita Segato, que prioriza en su lugar la acción basada en los saberes, en las historias, en lazos particulares de la comunidad local, y la estrategia colectiva, pues obviamente ahí se tiene que articular desde la alteridad histórica, ¿no? Desde el territorio, defendiendo los recursos y ecosistemas, como te lo decía hace rato, o sea, no como producto del mercado, no como un bien de explotación, sino como parte de la identidad cultural propia. Identidad cultural me dice su merced, y ahí es el capítulo, y digamos uno escucha, no es uno hereje, porque escenario, y se le viene a la cabeza el concepto de cultura, ¿cierto? Sí. Me hizo acordar lo que decía Segato, ¿no? de la crítica a los esencialismos que llevaron a la reflexión antropológica, que los análisis de género y los estudios culturales en los últimos años también parece haber afectado de forma desigual la noción de cultura. O sea, y entre otras la de cultura ciudadana, ¿no? Hábitos de convivencia, de una sociedad. Hay un problema de convivencia, ¿no? Total. Pues, por la oscuridad. Total. O sea, eso... ahí vimos que sobre todo, digamos, el Parque Lagos de Marsella se aborda esa problemática, que al ser un espacio abierto, ¿no? Oscuro y de fácil acceso, pues eso permite que emerjan problemáticas, lo que tú decías, de convivencia. La gente, chicos y fuman. ¿Qué problemáticas de convivencia se dan ahí? Pues básicamente maltrato a los lagos, indudablemente, pesca ilegal. Ahí, ¿no? Sí, es un ecosistema bastante rico, tenemos peces, anfibios, ¿no? Tenemos ranitas, sapos, tortugas, tenemos aves, unas 36 especies de aves en ese parque. Pero entonces llegan, obviamente al ser un parque que durante mucho tiempo estuvo abandonado, por decirlo así, pues llegan los chicos a fumar, a grafitear los árboles. Eso tiene mucho que ver con la teoría de las ventanas rotas,
¿no? Sí, Y esa teoría de las ventanas rotas para nosotros fue también como una, una forma de gritarle al mundo lo que estaba pasando en el parque. Y por ahí hay un video, en el YouTube de Mesunos hablando sí, sí, precisamente sí. de esa teoría en relación con el parque. Digamos que la lucha, digamos en fin, la lucha de Mesunos está inserta en el Estado, digamos, en la nación, Ujú. ¿sí? En qué consideraciones, digamos, podemos hablar de esto. Pues nuestra lucha, en fin, sí, sí, está inserta en un estado denominado Colombia, ¿no? Una Ajá, nación que no es hegemónica, por lo mismo, estas luchas ambientales y culturales implican que la modernidad eh, tiende a ser percibida de este lado como un conjunto de acreditados signos y es usualmente en tantos señales o emblemas de modernidad y no como contribuciones a la calidad de vida de esos bienes, ¿no? Y puede, básicamente, sí, digamos que como que se subordina, ¿no? Y, digamos, la visión identitaria de, 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 de Mesunos ORG a unos criterios de la globalización. sí, 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 o sea, tiene un gran impacto, no podemos decir que no, porque tiene un gran impacto sobre todo, digamos, solamente digamos, el mismo planteamiento de los objetivos de desarrollo sostenible ya nos marcan una ruta que sí o sí tenemos que seguir, pero eh, nosotros hemos, digamos, decidido la forma como vamos a seguir esa ruta. O sea, nos plantean un camino, pero ajá. nosotros decidimos la forma como lo recorremos. Entonces, Ese camino, digamos, hace que uno plantee la interrogación de cómo se desenvuelve entonces la acción colectiva en Mesunos ORG, ¿no? pues Usted hizo la lectura, ¿no? sí, de Castells. Cuando me aproximé un poquito a esa lectura de Castells, identifiqué que lo que ha pasado con Mesuno sobre G se inserta precisamente en el aprovechamiento de la era digital, sin nada que hacer. O sea, se nos ha brindado espacios en la emisora comunitaria Mi Gente Radio Ajá. y en otras emisoras, también comerciales, ubicadas en el municipio pues, de La Mesa, Sí, ¿no? Y obviamente pues, solamente por poner un ejemplo, en la emisora comunitaria nosotros tenemos un ajá. programa permanente llamado Unidos por Naturaleza. Sí, Es un programa que lleva 3 temporadas, alrededor de unos 80 programas. Inicialmente era un programa netamente ambiental. En esta última temporada ya estamos tocando temas sociales, culturales, de patrimonio, temas un poquito más de valores, ¿no? Valores ajá. humanos. eh, entonces digamos que estamos abordando un poquito más y nos vamos por ahí, nos vamos por ese, digamos, hemos utilizado mucho las herramientas digitales, sobre todo lo que son las redes sociales, Facebook, lo mencionábamos la vez pasada en el video anterior, Facebook, Instagram, YouTube, para Eso transmitir. tiene, digamos, una total incidencia, ¿no? Total. Claro, claro, porque son los medios de comunicación hoy en día. O sea, ya vemos como los medios tradicionales se van desplazando un poquito, ¿sí? Y cómo, porque obviamente las organizaciones sociales antes no tenían acceso a esos medios grandes de comunicación. Ahora ya tenemos medios alternativos de comunicación. Precisamente por eso Mesunos ORG eh, creó una de sus líneas estratégicas, que es mesunos.mac, que es medio alternativo Sí, de comunicación, pues eh, para poder comunicar, ¿no? Contarle al mundo todo lo que hacemos. Como decía el rector de un colegio donde estuvimos haciendo una intervención eh, muy bonita, el rector también nos decía, nosotros aquí ponemos muchos huevos pero no los cacareamos. Entonces eso había que hacer y es lo que nosotros hemos venido haciendo. Julián, como para terminar, Ujú. como la idea es un poco fortalecer eh, un poco la acción colectiva, términos identitarios, para incidir en el territorio, para romper con ciertos esquemas, como dice la Maitre, digamos, en términos
metodológicos como podríamos estudiar a los unos vamos a ir recuperando un poco lo que leíamos con Eduardo, ¿sí o qué? Con Eduardo Restrepo. Sí. Pues sí, no, de eso hablaba él, que no hay que perder de vista la singularidad, que él nos llama, o lo llama, no sé, modos de representar la pertenencia, ¿sí? Debemos alejarnos de las tentaciones totalitarias y homogenizantes en el estudio de las identidades, eso es importante. Esa discusión está incluso ahorita en boga, ¿no? Incluso se aproxima, qué pena me voy a meter en un tema político, como unas elecciones aquí a nivel país. Y hay como dos visiones, en términos de concebir el ambiente. Sí, y desafortunadamente siento que veía yo hace poco una analogía que me parece relevantísima para el futuro del país, y es que la nación está dividida en dos polos, ¿no? Izquierda y derecha, y debemos concebir la nación como un cerebro. O sea, no podemos pretender movernos únicamente con un solo hemisferio del cerebro, ¿sí? Tenemos que trabajar con ambos hemisferios, el izquierdo y el derecho, para poder ver la totalidad del entorno, para poder tener un punto de vista amplio, porque pues pretender que el otro hemisferio no tiene la razón y yo sí, es pegarnos un tiro en el pie. Julián, ¿cuál es digamos, mi reto es apalancar? Yo a veces digo que soy ambientalista, pero realmente esa acción colectiva de ustedes sí es realmente una acción ambientalista, porque pues uno se queda a veces en el discurso, pero finalmente la pregunta es, ¿cuál es el reto de Mesunos ORG? El gran reto de Mesunos ORG, y siento que de todas las organizaciones de bases sociales, es la sostenibilidad. ¿Sí? Sí. Siempre, porque de forma creativa podemos abordar diferentes problemáticas y podemos identificar diferentes formas de abordar problemas ambientales, sociales, culturales, pero la sostenibilidad es el talón de Aquiles de la mayoría de las organizaciones de base social, ¿sí? Porque el espíritu está dispuesto, pero... Dime. Un poco que digamos, esa sostenibilidad sea justamente porque esos otros, digamos, la institucionalidad de la administración municipal, la autoridad ambiental, el mismo país, pues tienen un mare magnum de normas. Total. Pero realmente no hay como canales de financiación para acciones colectivas como la que hacen ustedes, ¿no? Sí, total. Y muchas veces para poder llegar a esos recursos, vuelvo y te digo, la burocracia termina convirtiéndose en un muro para muchas organizaciones, ¿sí? En un muro infranqueable por la cantidad de burocracia, papeleo, requisitos. Y eso, sí. O sea, la democracia, que en esencia es el ejercicio del poder del pueblo, convertirse, según la visión del director ejecutivo de la asignación, en una barrera, ¿no? Sí, termina siendo una barrera, desafortunadamente. Uno comprende que hay que darle estructura a todo esto, y es súper importante la estructura, pero esa estructura, digamos que no tendría por qué ser impedimento para que esos nuevos liderazgos y esas nuevas ideas tengan un impacto positivo en el territorio. Excelente. Julián, no le quito más tiempo. Gracias. Nuevamente, mis respetos, que hicimos la lectura. Usted, incluso David también la hizo, miembro de las UNES, y pues creo que eso permite construir en términos de identidad y de la acción colectiva, fortalecerla, ¿no? Vale. No, Diego, de verdad, muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Muchas gracias, Julián. Ahí está la acción colectiva Mesunos, ORG, que comenzó con la defensa de Lagos de Marsella y ahorita pues hacen diferentes acciones, tienen diferentes programas radiales y los he visto también en territorio, haciendo temas de títeres, temas de capacitaciones, participando en convocatorias en la órbita departamental y nacional, ¿no?